Bueno, para insertar tablas en Word, ¿sí? Ustedes van al renglón que quieren, van a insertar tabla, y ustedes lo pueden hacer seleccionando acá los números, cuánta cantidad de filas y columnas quieren. O van a insertar tabla y ahí eligen, escriben el número de columnas y filas. Y lo más común es ir acá y uno agrega las que necesita. Para guiarse ahí tienen la regla, ustedes en la regla ven que hay divisiones, ¿sí? Acá hay 3, son las 3 columnas que hay y las 3 filas que hay acá. Cada celda tiene sus flechas, ¿sí? Las flechas comunes, que es para el tema de la sangría y hasta dónde va a llegar el texto, ¿sí? En la derecha, sangría superior, inferior, y con eso van moviendo, ¿sí? Como pasaba en un texto común. Dentro de cada celda, ustedes tienen también esas mismas flechas, por cada celda. Para cambiar el tamaño de una tabla, ustedes solamente van al borde y estiran. O lo hacen desde acá. Si van acá a la regla, y con eso pueden mover tanto filas como columnas. O con el puntero del mouse van sobre la línea, les cambia el cursor a esta doble flecha para ambos lados y ustedes ahí hacen clic, arrastran y ahí mueven una fila y una columna. Lo mismo pasa con los bordes. Bien, cuando ustedes insertan texto cualquiera, ustedes pueden alinearlo como siempre, pero también pueden alinear verticalmente. Para alinearlo verticalmente, ustedes pueden hacer botón derecho, alineación, y ahí eligen, ¿sí? Que esté en el centro. O van a las opciones de tabla, ¿sí? Las opciones de tabla salen acá arriba a la derecha, herramientas de tabla, y ustedes tienen acá dos pestañas, diseño y presentación. Ustedes van a ver que con el botón derecho tienen las opciones básicas y acá tanto en diseño como en presentación están todas. Entonces ustedes tienen lo mismo que hacen botón derecho, alineación de celdas, es lo mismo que está acá. Puede sucederles que cuando quieran alinear el texto y dejarlo centrado, si tiene renglones en blanco, obviamente va a contar esos renglones en blanco o espacios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo acá la alineación de esta celda al centro, pero si yo lo veo que esta palabra está corrido más arriba, no está en el centro de la celda. Y eso es porque tiene renglones en blanco. Bien, yo pongo acá de vuelta. En esta fila el texto está centrado, pero en la otra fila, al seleccionar, estoy viendo que estoy teniendo espacios, tengo renglones. Por eso es que, por más que esté la alineación centrada vertical, no me aparece como si estuviera así. Si le borro los renglones, estoy tratando de hacer clic arriba o abajo y no hay nada. Eso quiere decir que solamente está la palabra. Lo mismo va a suceder si tienen en la fila de al lado, lo hago acá. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes quieren cambiar el tamaño y este lo pueden mover. ¿Sí? Pueden achicarlo. Pero cuando van acá, no. Y eso sucede porque algunas de estas celdas, en este caso yo la agregué acá, pero si le sucede eso en algún documento, es porque en alguna de estas 3 celdas hay renglones en blanco. Siempre que hago clic y muevo, debería achicarse la fila. Si no se achica es porque está conteniendo algo. Y en este caso es porque tengo renglones en blanco. ¿Sí? Yo si lo saco, se va a achicar. Bien, vamos a ir a la parte de presentación. Ustedes tienen, para ver las cuadrículas o no, tienen para eliminar toda esta columna. Voy ahí, eliminar columna. ¿Sí? Entonces ustedes pueden elegir eliminar filas, columnas o celdas o tabla completa. Entonces yo si me paro acá, ¿sí? Estoy en esta primera fila, pongo eliminar fila. Lo podría haber hecho también eliminar, pero cuando ustedes van con el botón derecho eliminar, les sale celdas. Para que les salga eliminar columnas o filas, tienen que marcar toda la columna o toda la fila. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar toda la columna completa, tengo que seleccionar todas las celdas de esa columna. Y cuando le hago clic derecho, ahí me dice eliminar columna. Si no selecciono todo, cuando hago clic derecho me dice que elimine las celdas nomás. A diferencia de acá, cuando yo voy a eliminar, puedo decir eliminar columna y se va a ir la columna. O eliminar fila y se va a ir la fila. Si quiero eliminar filas, me aparece esta flechita negra, ¿sí? Si yo le hago un clic, me selecciona la primera celda. Si le hago doble clic,
me selecciona toda la fila. Y ahí sí, si le hago botón derecho, me dice eliminar fila. Arriba, con la flechita negra, ahí marco todo, botón derecho, eliminar columna. Voy a insertar una fila debajo. Si yo quiero hacerlo con el botón derecho, ¿sí? Voy a insertar fila debajo. Bien, después ustedes tienen combinar, dividir, dividir tabla. Combinar celdas, tengo que seleccionar al menos 2 celdas. Y ahí se va a habilitar. ¿Sí? Lo que sucede con combinar, tengo 3 divisiones. Ahí la regla me está diciendo que tengo 3. Visiblemente yo veo las 3 divisiones. ¿Sí? Si yo selecciono 2, me habilita combinar, se van a unir. ¿Sí? Entonces cuando voy en la regla, tengo la primera, y acá ya tengo esta celda que es todo una sola. No hay división. Yo quiero dividirlas, directamente voy ahí, dividir, y vuelvo a 2 columnas. ¿Sí? Me las dividió de igual ancho. Lo mismo hubiera pasado, y yo selecciono estas dos para combinarlas, y botón derecho, dividir celdas, me sale el mismo menú. Del ancho total lo divide en 2. Si yo vuelvo a dividir en 2, me toma estas dos iguales. ¿Sí? Entonces yo si tengo que alinear otra vez, lo tengo que agarrar esta línea y moverlo para que quede con lo otro. Y tienen para distribuir filas y columnas. ¿Sí? La distribución las hace equitativamente, entonces yo si tengo acá, en este caso tengo 3 celdas, son de distinto ancho. ¿Sí? Yo si le pongo distribuir columnas, ahí quedan las 3 iguales. Lo mismo pasa por la distribución de filas. Selecciono estas 2 filas, pongo distribuir, quedan iguales. ¿Sí? Selecciono todas, las 3 quedan del mismo alto. Toda la tabla lo mismo. Con este botón modifico la dirección del texto dentro de una celda. Bueno, ustedes pues tienen ordenar y después el tema de fórmulas, que eso lo vamos a ver después. Bueno, después ustedes tienen la pestaña de diseño, tienen los estilos de colores, tienen sombreado, que es el color de relleno de cada celda. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero que esta celda sea naranja, o si quiero que toda esta fila sea naranja, selecciono todas las celdas y con eso le doy el color. Sí, después ustedes tienen dibujar y borrar. ¿Sí? En este caso le hago clic a borrador y hago clic sobre esta línea, se va a borrar la división que hay acá. Es como si la estuviera combinando. Le hago clic. Por ejemplo, quieren borrar la división de estas dos. Si hacen clic y arrastran, y se va a ir la división en estas dos filas. Lo contrario es dibujar. ¿Sí? Elijo el tipo de línea, el grosor de la línea y el color. Entonces yo hago clic sobre la línea que yo quiero y se va a cambiar. Dibujar también lo que me va a servir es agregar filas o columnas o celdas. ¿Sí? Entonces yo, en este caso no hay nada, es solo una sola celda. Yo lo que voy a hacer es agregar. Lo único que tienen que hacer es hacer clic y arrastran y ahí se agrega la división. Si quieren agregar la columna completa, hacen clic, arrastran hasta el final. Bien, lo que quedó pendiente es el tema de sin borde. ¿Sí? Sin borde, ¿sí? Ya no me da opción para elegir el grosor porque va a ser sin borde. ¿Sí? Cuando yo elijo, por ejemplo ahí le hice clic a estas dos líneas, y lo que tienen ahí es que no es que las combiné ni borré. Las divisiones siguen estando. Ahí ustedes ven, hay 3. Entonces con sin borde ocultan las líneas. Bien, para manejar las tablas acá en documentos de Google, ustedes tienen insertar, tabla, ahí eligen la cantidad de filas y columnas que va a tener. Bueno, para cambiar el tamaño de filas y columnas, ustedes pueden hacerlo con las líneas. Ustedes si se paran en el borde, cambia el cursor, le hacen clic y arrastran. Si ustedes ven en las reglas, también están las divisiones. Yo tengo 3 divisiones, son las 3 columnas. Entonces yo puedo cambiar y mover el ancho de las columnas, por ejemplo, o de la fila, con la regla o con la línea. Ustedes ven acá que en cada celda tiene además las flechas para manejar la sangría, ¿sí? Tanto izquierda como derecha, como pasa en el texto común. ¿Sí? Yo tenía acá texto común, tengo las sangrías de izquierda, como el límite, sangría derecha, hasta dónde va a llegar el texto. Cuando ustedes agregan un texto acá,
por cada celda ustedes van a tener esas flechas. O sea que ustedes pueden definir por cada celda la sangría, ¿sí? De cada una. Para alinear el texto, ustedes tienen como siempre, pero si ustedes quieren que acá el texto esté alineado también en el centro de toda la celda, no solamente de manera horizontal, sino también vertical, ustedes hacen botón derecho, propiedad de tabla, y ahí ponen alineación de celda en el medio. Entonces el texto va a estar alineado y centrado de los costados y de arriba y de abajo. Les puede pasar de cuando quieran centrarlo, no quede bien o no quede centrado, ¿sí? De manera horizontal o vertical, y ahí donde lo que tienen que fijarse son los espacios en blanco o los renglones que puedan tener. En este caso se ve que el espacio que hay acá arriba es más chico que el que está acá abajo. Por más que esté alineado igual que este, ¿sí? Centrado de manera horizontal como vertical. Y ahí lo que sucede es que lo que yo tengo es un renglón en blanco, cosa que acá no hay. Yo quiero hacer clic en este espacio en blanco y no se puede. Solamente me selecciona este renglón donde está la palabra. En cambio acá, arriba no hay nada, pero cuando le hago abajo se ve que hay un renglón, ¿sí? Entonces para que quede bien eso, yo tengo que eliminar el renglón con suprimir, y ahí sí automáticamente lo acomodo, ¿sí? Yo le hago clic para un lado y para otro y no hay nada. La otra cosa que puede sucederles es que cuando ustedes quieren achicar, ¿sí? Yo en este caso no puedo achicar más del tamaño de la letra, más la fila más chiquita no puede ser. Pero hay casos, voy a exagerarlo ahí, cuando corren para arriba no pueden achicar más. Y ahí se van a tener que fijar también si en alguna de estas celdas hay espacios en blanco que estén chocando. Entonces cuando yo quiero achicar, choca con los renglones o espacios en blanco que hay. En esta celda no hay nada. En esta celda tampoco hay un solo renglón, pero acá sí, tengo varios renglones. Entonces cuando yo quiero achicar no puedo porque choca con los renglones en blanco. Están en blanco, pero están. ¿Sí? Entonces para hacerlo ahí tengo que eliminar, ¿sí? Suprimir. Entonces ahí sí lo pude achicar. Y el mínimo es el renglón. Yo cuando lo quiero achicar no va más allá. Pero yo estoy viendo ahí que hay un poco de espacio. Un pequeño espacio arriba y abajo. Seleccionan ahí toda la fila. Propiedades de tabla, y ahí tienen el espacio de relleno de celda. Yo le coloco 0, tiene que quedar pegado. Entonces ahí no va a haber ese espacio de más que tienen las celdas. Bueno, para combinar celdas ustedes seleccionan 2 y ahí pueden combinar celdas, ¿sí? Yo tengo acá, ven en la regla, tienen una división, ¿sí? Son estas dos, pero yo selecciono 2 o más, le pongo combinar y esto se transformó en una sola celda. Fíjense acá que ustedes tienen las dos divisiones con sus flechas que le va delimitando, pero cuando voy a esta celda ya marca que es toda completa. Si no quiero que se combinen, ¿sí? Yo puedo separarlas y vuelven a estar las divisiones. El alto de cada fila es distinto. Yo si quiero que todas sean iguales, selecciono todo, todas las filas de la tabla van a ser iguales. Le pongo distribuir filas y las tres tienen el mismo alto. Puede pasar con las columnas igual. ¿Sí? Yo selecciono estas dos y digo distribuir columnas. Entonces estas dos columnas quedan iguales. Si quiero que las tres, marco las tres, distribuir columnas, y ahí tengo que van a ser las tres columnas del mismo ancho. Yo le puedo dar color a las celdas. Ustedes tienen ahí el botón más, color de fondo, voy a dar un naranja, ¿sí? O si quieren que varias celdas tengan el color, ¿sí? Ustedes seleccionan las celdas que quieren y aplican un relleno. Ahí tienen para las líneas, el color de línea. Entonces yo tengo acá, voy a seleccionar todos. Sí, el color de línea quiero que sea azul. Todas las celdas que yo seleccioné va a tener el color que elegí acá en borde. Lo mismo que con el tipo de línea. Este es el ancho y el tipo de línea, ¿sí? Si es punteada o no y cuán ancho va a ser. Lo dejo en 3. Ustedes también tienen ahí una flechita que les va a servir, ¿sí? Yo, por ejemplo, elijo las del centro y me selecciona solo las celdas del centro, ¿sí? Por ejemplo, yo marco todo y digo las del borde. Entonces yo seleccioné todo el borde. Y a eso yo le puedo aplicar un color verde y de 3 puntos. Bien, si yo tengo que insertar filas o columnas, ustedes tienen ahí el botón derecho, tienen para hacerlo arriba abajo, o una columna, o para eliminar, ¿sí? Entonces yo digo
insertar una fila encima, ¿sí? Si inserto una columna a la derecha. Lo mismo para eliminar. Paro acá y digo eliminar la columna esta.